Buenos días, compañeros y profesora. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la reforma agraria y si fue beneficiosa o no en el Perú. Para empezar, tenemos como antecedentes que en este gobierno se inició por un golpe de Estado, el gobierno de Belaúnde Terry, por la página 11 del contrato Bray Pariñas. Recordemos que este contrato de Bray Pariñas se inicia porque había una empresa que se llamaba International Petroleum Company que tenía una deuda con el Estado. Entonces, por muchos años no se pagó esta deuda y se incrementó. Entonces, por ello se hizo este contrato. Un día se desapareció la página 11 y por ello denunciaron el caso. Y con ese pretexto es que Velasco entra al poder con un golpe de Estado. Cuando entra Velasco, expropió y embargó todos sus bienes al International Petroleum Company que tenía en ese entonces. Además, también recuperó el complejo petrolífero que esta empresa contenía, pero que le pertenecía al Estado. Se creó también empresas estatales como Aeroperú, Petroperú, Siderperú. Se creó un montón de empresas que, en fin, el fin era estatalizar muchas empresas para que hayan en el Perú, ¿no? Y no haya una empresa privada que controle. En el aspecto político también se cerró el Congreso, los medios de comunicación, radios, televisión. Es por ello que también se dice que fue una dictadura, ¿no? Utilizó algunos partidos políticos, detuvo a líderes políticos y también los desterraba. Es decir, que cuando había un político que tenía una clase o una opinión que no le gustaba a Velasco, él tomaba la fácil decisión de desterrarlo y mandarlo lejos. Además, también había una concentración de poder que influía en las decisiones políticas, como por ejemplo, en el caso de Piura, existía la Liga Agraria y Ganadera que pertenecía a la Sociedad Nacional Agraria. Ellos tenían poder sobre las fuerzas militares, ¿no? Sobre los altos mandos. Entonces es por ello que en esta ciudad, en este departamento, se demoró un poco para llegar a la reforma agraria. No llegó a tiempo como sí lo fue en algunas provincias, ¿no? A temprana edad. También hubo una reducción de confianza en las instituciones por la falta de transparencia en muchos aspectos. Como dije, se cerró el Congreso, habían utilizado diferentes partidos, ¿no? Más que había la concentración de poder que influían en las decisiones políticas, ¿no? La gente empezó a desconfiar de estas instituciones. No tenía fe en que estas instituciones de verdad iban a sacar adelante al Perú por la falta de transparencia en muchos aspectos. No, la gente ya no le tenía fe, no había una pequeña esperanza en que el poder realmente iba a sacar adelante cuando ya se formó, ¿no?, la reforma agraria. Además, hubo una inestabilidad política. Con todo lo que pasó, hubo una inestabilidad política y una crisis económica fatal. Del aspecto económico se forma la deuda agraria. Recordemos que la deuda agraria se forma porque eh, el Estado no le expropia tierras a los hacendados. Entonces, lo que hace el Estado es decirle, no, yo te voy a pagar, te voy a indemnizar tus tierras, pero por medio de bonos. Y estos bonos obviamente eran por clase, ¿no? Clase A, clase B, clase F. Cada clase tenía un bono, una remuneración que los iban a pagar, pero que hasta el día de hoy siguen en problemas porque, como dije, había crisis política, había crisis económica que hasta ahora no se ha terminado de pagar y se alargó. Otro aspecto es que hubo una falta de un plan estratégico. Recordemos que un plan estratégico tiene una planeación, una organización, una dirección y un control. Los campesinos no sabían cómo gestionar esta producción y era obvio, ¿no? Si no hay un plan estratégico, es obvio que no vas a saber cómo está la producción, no vas a saber cómo vas a controlar tu producción, cómo está, en qué está fallando, no tienes idea de cómo poder gestionarlo, ¿no? Además, se redujo la producción agrícola. Como dije, había una deuda agraria a falta de un plan estratégico. Se redujo la producción agraria agrícola por el hecho de que también los campesinos no tenían conocimiento en este nuevo producto que les estaban dando para cosechar, ¿no? No tenían ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Solamente el Estado les dio la semilla, les dijo van a producir esto y se acabó. No pensaron en cómo iba a afectar. En el aspecto social se desapareció la clase terrateniente. La clase terrateniente, recordemos que eran los hacendados que tenían las tierras. Y
Las cooperativas pasaron a ser parte de las comunidades. Recordemos que estas cooperativas y estas comunidades se forman porque los terratenientes más antes, ellos se adueñaban de las tierras de estas comunidades, de sus campesinos, sin hacer esfuerzo alguno. Es por ello que el campesino se cansó y formaron comunidades. Aparte se formaron cooperativas. Y por ello, como eran similares y tenían las mismas ideas, se juntaron. Se creó la CAP y la SAIS, que eran parte de las comunidades y las cooperativas que tenían el mismo fin común y el mismo objetivo, que era recuperar las tierras de los hacendados. Aumentó la tasa de hambre con la crisis económica y política que había, además que la reducción de producción bajó totalmente, aumentó la tasa de hambre, o sea que no, la pobreza se infló demasiado. Por otro lado, expropiación de los hacendados en general. Este caso de la expropiación de los hacendados en general quiere decir que habían hacendados que sí explotaban, trataban mal a sus campesinos y que hacían malas prácticas. Pero había un pequeño grupo que sí lo hacían de acuerdo a la ley, es decir, que sí producían como debía de ser, no explotaban a los campesinos. Pero eso el Estado no tomó en cuenta, no tomó ni vio caso por caso, simplemente los expropió a todos, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Mera grabación.